El aire pesaba, denso y sofocante, cargado con ese olor dulzón y nauseabundo que solo se encuentra en los templos antiguos. Una mezcla de incienso costoso, sangre seca y el miedo animal de las víctimas sacrificiales. No estamos en una plaza iluminada por el sol, amigos míos, ni en los mármoles blancos que a los historiadores románticos tanto les gusta pulir. Estamos en Cartago. Siglo III a.C. Un lugar donde el comercio fluye como el agua, pero donde los dioses exigen pagos en carne. Imaginen el silencio. No el silencio de la paz, sino ese silencio tenso que precede a la tormenta, el que se siente en las entrañas antes de que caiga el primer rayo. En el centro de ese templo de Baal Amón, iluminado por las llamas danzantes de los braseros, hay un hombre y un niño. El hombre es Amílcar Barca. El Rayo. Un general que nunca fue derrotado en el campo de batalla, pero que perdió la guerra en los pasillos del Senado, traicionado por la cobardía de los mercaderes gordos y ricos de su propia ciudad. Mírenlo bien. Tiene la piel curtida por el sol de Sicilia, cicatrices que cuentan historias de emboscadas y asedios, y unos ojos. Unos ojos que arden con un fuego frío, un odio que no se consume. Y junto a él, un niño de 9 años. Pequeño, delgado, pero con la misma mirada intensa. No tiembla. No llora. Absorbe la escena como si supiera que este momento va a definir no solo su vida, sino el destino de todo el mundo conocido. Ese niño es Aníbal. Amílcar agarra la mano de su hijo. La mano del niño es suave, aún no conoce la empuñadura de la espada ni el callo de las riendas. El padre lo acerca al altar, donde el fuego crepita hambriento. ¿Quieres ir conmigo a España, hijo?, pregunta Amílcar. Su voz es grave, resuena en las paredes de piedra como un eco de ultratumba. Sí, padre, responde el niño, sin dudar. Entonces, júralo. Amílcar toma la pequeña mano y la coloca sobre las brasas del altar, o quizás sobre el cuerpo palpitante de una ofrenda recién sacrificada. Las leyendas varían, pero la esencia es la misma. Dolor y sangre. El calor es insoportable, pero Aníbal no retira la mano. Mira a su padre a los ojos. Jura, susurra Amílcar, que nunca, jamás, serás amigo de Roma. Jura que usarás el fuego y el acero para destruir el destino que pretenden imponernos. Jura odio eterno. Y el niño, con el rostro iluminado por las llamas y el alma ya marcada por una herencia de venganza, pronuncia las palabras que harían temblar los cimientos del Mediterráneo durante décadas. Lo juro. Amigos, antes de adentrarnos más en esta oscuridad, en esta historia de voluntad inquebrantable, no olviden suscribirse al canal. Aquí no contamos cuentos de hadas, aquí desenterramos la verdad cruda de la historia. Vuestra suscripción es la munición que necesito para seguir trayendo estos relatos. Apoyad el canal, porque el viaje apenas comienza. Ese momento, caballeros, ese instante preciso en el templo, es la semilla de la destrucción. Muchos de ustedes, hombres que han vivido, que han criado hijos, saben lo que pesa el legado de un padre. A veces heredamos deudas, a veces propiedades, a veces un apellido prestigioso. Pero Aníbal heredó algo mucho más pesado y peligroso. Una misión. Una obsesión. Para entender a Aníbal, hay que entender qué era Roma y qué era Cartago en ese momento. Olviden los mapas escolares. Imaginen dos bestias encerradas en una jaula. Cartago era la dueña de los mares, una potencia fenicia de comerciantes astutos, navegantes sin parangón, gente que valoraba el oro y la estabilidad. Roma. Roma era el lobo joven. Hambriento, brutal, sin refinamiento, pero con una voluntad de hierro y una capacidad demográfica aterradora. Roma no peleaba por dinero, peleaba por existir, y su existencia requería la sumisión de todos los demás. La primera guerra púnica había terminado con una humillación para Cartago. No porque sus soldados fueran peores, sino porque su gobierno, esa oligarquía de ancianos ricos y temerosos, prefirió firmar una paz vergonzosa antes que gastar más tesoro en la guerra. ¿Les suena familiar? La historia está llena de leones dirigidos por corderos, o peor,
por chacales que venden la sangre de los patriotas a cambio de comodidad. Amílcar Barca había regresado invicto de Sicilia, solo para ver cómo su patria se arrodillaba y entregaba las islas, pagaba tributos y se desarmaba. La rabia que sentía ese hombre no era una simple pataleta, era el combustible de una nueva era. Sabía que la paz con Roma era una mentira. Sabía que Roma no pararía hasta que Cartago fuera cenizas. Así que, llevándose a su hijo y a su ejército, Amílcar hizo lo que hacen los hombres de verdad cuando su propia casa se vuelve irrespirable. Se fue a construir otra. Se marchó a Iberia. A España. Imaginen la península ibérica hace 2300 años. No era un lugar de vacaciones. Era un territorio salvaje, montañoso, habitado por tribus celtíberas feroces que no conocían el miedo. Hombres que dormían con la espada y morían de pie. Para un general cartaginés, aquello era el paraíso y el infierno al mismo tiempo. Era allí, lejos de los políticos corruptos de Cartago, donde Amílcar forjaría su instrumento de venganza. El joven Aníbal creció en los campamentos. Su patio de recreo no fueron los jardines colgantes ni las escuelas de filosofía, sino las tiendas de campaña batidas por el viento, el olor a cuero sudado de los caballos y el sonido metálico de las armas al afilarse. Esto es crucial, y quiero que presten atención. Aníbal no fue un príncipe mimado que recibió el mando por derecho divino. No. Él vivió entre los soldados. Comía el mismo rancho, esa papilla de grano duro y carne seca que te rompe los dientes. Dormía en el suelo duro, envuelto en una capa militar, bajo las mismas estrellas que sus hombres. Aprendió a montar a caballo antes que a leer y a matar antes que a amar. Pero, y aquí está la genialidad de su formación, Amílcar no quería solo un carnicero. Quería un estadista, un estratega, un rey en todo menos en el título. Así que trajo tutores griegos. Imaginen la escena. En medio de un campamento militar en la meseta española, rodeado de mercenarios numidios, honderos baleares y lanceros libios, un joven escucha lecciones sobre Homero, sobre las tácticas de Alejandro Magno, sobre la historia de los persas. Aníbal aprendió griego, aprendió diplomacia, aprendió la psique humana. Entendió que la guerra no es solo chocar escudos, la guerra es engaño, es psicología, es logística. Aprendió que para derrotar a un enemigo más fuerte, debes usar su propia fuerza en su contra. Los años pasaron. La familia Barca, el clan de León, conquistó el sur y el este de Hispania. Fundaron Artadast, la nueva Cartago, hoy Cartagena, un puerto magnífico que servía de base para su imperio privado. El oro y la plata de las minas españolas llenaban las arcas de los Barca, permitiéndoles pagar a los mejores mercenarios del mundo sin tener que pedirle ni una moneda al tacaño Senado de Cartago. Se hicieron autónomos. Se hicieron peligrosos. Pero la muerte, esa vieja compañera que siempre camina 2 pasos detrás de los guerreros, alcanzó a Amílcar. Murió como vivió. Peleando. Durante una retirada, cruzando un río crecido bajo el ataque de una tribu íbera, se sacrificó para que sus hijos, Aníbal y sus hermanos, pudieran escapar. El padre se ahogó en las aguas turbias, o fue abatido por lanzas, pero los cachorros de león sobrevivieron. Aníbal tenía 18 años cuando vio morir a su padre. ¿Pueden imaginar lo que eso hace a la mente de un joven que ya ha jurado odio eterno? La muerte de Amílcar no rompió el juramento, lo selló con sangre fresca. Ahora no era solo una promesa a los dioses, era una deuda con el fantasma de su padre. El mando pasó primero a su cuñado, Asdrúbal el Bello, un hombre más político que guerrero, que consolidó las conquistas mediante tratados y matrimonios. Pero el destino no tiene paciencia para los diplomáticos en tiempos de guerra total. Asdrúbal fue asesinado por un esclavo celta en un acto de venganza personal, y así, en el año 221 a.C., el ejército de Cartago en España, esa mezcla heterogénea de naciones y lenguas unidas solo por el oro y el carisma de sus líderes, aclamó a un solo hombre. Aníbal Barca. 26 años. Párense a pensar en eso. 26 años. A esa edad, muchos hombres hoy en día siguen viviendo con sus padres, indecisos sobre qué carrera estudiar.
Aníbal, a los 26, tenía bajo su mando al ejército más profesional y letal del mundo antiguo. Y tenía un plan. Un plan que a cualquier otro le habría parecido la locura de un demente. Roma observaba desde lejos, con esa arrogancia típica de los imperios en ascenso. Enviaban embajadores que hablaban con desdén, trazaban líneas en el río Ebro, dictando dónde podían y dónde no podían pisar los cartagineses. Creían que trataban con otro mercader asustado, otro burócrata que temblaría ante las legiones romanas. ¡Qué equivocados estaban! No sabían que estaban mirando a los ojos del abismo. Aníbal sabía que la guerra era inevitable. Roma nunca permitiría que Cartago recuperara su fuerza. Era matar o morir. Y Aníbal decidió que, si iba a haber guerra, no sería en África, ni en las islas, ni en el mar donde Roma era fuerte. No. Él llevaría la guerra a la puerta de su casa. Les haría probar el sabor de la sangre en sus propios campos. Pero había un problema. Un pequeño problema geográfico y logístico que hacía reír a los estrategas romanos mientras bebían su vino aguado en las tabernas del foro. Para llegar a Roma por tierra desde España, había que cruzar los Pirineos, atravesar el sur de la Galia lleno de tribus hostiles, cruzar el río Ródano, un monstruo de corriente rápida, y, finalmente, la barrera insuperable. Los Alpes. Los Alpes. Esas montañas que tocan el cielo, donde la nieve nunca se derrite, donde los dioses del invierno reinan supremos y donde ningún ejército organizado había intentado cruzar jamás, mucho menos con elefantes de guerra. Era imposible. Todo el mundo razonable lo sabía. Y precisamente por eso, Aníbal decidió hacerlo. Porque, amigos míos, la grandeza no se encuentra en lo posible. La grandeza, la verdadera gloria inmortal que resuena a través de los milenios, solo se encuentra al otro lado de lo imposible. Comenzó provocando a Roma. Atacó Sagunto, una ciudad aliada de los romanos en España. Fue un asedio brutal, sangriento. Roma protestó, envió embajadas, amenazó. Aníbal los ignoró. Tomó la ciudad, vendió a sus habitantes, repartió el botín entre sus hombres para asegurar su lealtad y esperó la respuesta. La escena en el Senado de Cartago cuando llegó la delegación romana es legendaria. El embajador romano, Fabio, hizo un pliegue en su toga y dijo a los senadores cartagineses: «Aquí, en este pliegue, os traigo la paz y la guerra. Elegid la que queráis». El Senado, envalentonado quizás por las riquezas que enviaba Aníbal o simplemente acorralado, respondió: «Danos la que tú prefieras». Fabio soltó el pliegue y gritó: «Entonces os doy la guerra». Y los senadores contestaron: «Y nosotros la aceptamos». La suerte estaba echada. Pero mientras los viejos en Cartago pensaban en batallas navales y defensas costeras, Aníbal ya estaba en marcha. Primavera del 218 AC. El ejército sale de Cartagena la Nueva. 90.000 infantes. 12.000 jinetes. Y 37 elefantes. Una ciudad en movimiento. Una marea de acero, cuero y voluntad. Miren a esos hombres. No son patriotas defendiendo su tierra. Son mercenarios. Íberos con sus falcatas, honderos de las Baleares capaces de acertar en un ojo a 100 pasos, jinetes númidas que cabalgan sin silla ni bridas, como si fueran centauros, africanos pesados con armaduras de lino y bronce. ¿Qué une a esta torre de Babel? ¿Qué hace que un celta luche hombro con un libio? Un hombre. Su líder. Aníbal. Él no los empuja desde atrás, él los guía desde el frente. Conoce sus nombres. Conoce sus dioses. Les paga bien, sí, pero les da algo más valioso que el oro. Les da la certeza de la victoria. Les hace sentir parte de algo grandioso. Es el tipo de líder por el que uno se tira delante de una lanza sin pensarlo. El cruce de los Pirineos fue el primer aviso. No fue un paseo. Tuvieron que luchar contra tribus locales, dejar guarniciones atrás para proteger la retaguardia, perder hombres por enfermedades y deserciones. Al llegar al Ródano, su ejército ya se había reducido,
pero se había destilado. Los débiles se habían quedado atrás. Solo quedaban los duros, los veteranos. El Ródano es un río ancho, caudaloso y frío. Al otro lado, una tribu gala, los Volcas, esperaba para masacrarlos mientras intentaban cruzar. Imaginen la logística. ¿Cómo cruzas miles de caballos y, por todos los demonios, elefantes, bajo una lluvia de flechas enemigas? Aquí es donde vemos al genio. Aníbal no ataca de frente como un toro ciego. Envía un destacamento río arriba, en secreto, bajo el mando de Annón. Cruzan en balsas improvisadas por la noche, en silencio absoluto. Mientras tanto, Aníbal hace ruido, mucho ruido, en la orilla principal, centrando la atención de los galos. Cuando Aníbal lanza sus barcas al agua, los galos se preparan para la matanza. Aúllan, golpean sus escudos, se burlan. Pero entonces, ven humo a sus espaldas. El destacamento de Annón cae sobre ellos como un martillo sobre un yunque. Pánico. Caos. Sangre en el agua. El río se tiñe de rojo y el ejército cartaginés cruza sobre los cadáveres de sus enemigos. Pero los elefantes. Ah, los elefantes. Esos gigantes grises aterrorizados por el agua. Tuvieron que construir balsas cubiertas de tierra y hierba para engañar a las bestias, haciéndoles creer que seguían en tierra firme. Algunos cayeron al agua, sus conductores se ahogaron, pero los animales, usando sus trompas como tubos de respiración, lograron llegar a la orilla. Superado el río, Aníbal mira hacia el este. Hacia las montañas blancas que se alzan como dientes de un dios furioso. Los Alpes. Es otoño. Mala época. La peor época. El invierno se acerca rápido en las alturas. Los guías locales le dicen que es un suicidio. Sus propios oficiales, hombres curtidos en 1000 batallas, miran esas cumbres y sienten un frío que no tiene nada que ver con la temperatura. Aníbal se para ante ellos. Su capa roja ondea al viento helado. Se quita el casco, deja que sus hombres vean su rostro. No hay miedo. Solo una determinación absoluta, casi demente. ¿Qué son esas montañas? Les grita, su voz cortando el viento. Son solo rocas. Y no hay roca que pueda detener la voluntad de un hombre. Al otro lado de esas cumbres está Italia. Está Roma. Está la gloria y la riqueza que ni siquiera podéis soñar. ¿Vais a dejar que un poco de nieve os detenga? ¿Sois los guerreros que conquistaron España o sois niños asustados? El rugido de respuesta de los soldados sacudió la tierra. No lo hacían por Cartago. Lo hacían por él. Y así, comenzaron el ascenso. Pero las montañas, amigos, no perdonan. La naturaleza es el enemigo más cruel porque no se puede negociar con ella, no se puede intimidar y no se puede matar. A medida que subían, el aire se hacía más fino. El frío mordía la carne, convirtiendo los dedos en garras negras y muertas. Y no estaban solos. Las tribus de la montaña, los alóbroges, gente salvaje que vivía en los riscos como cabras, los acechaban. Lanzaban rocas desde las alturas, provocando avalanchas que arrastraban a hombres y caballos al abismo. Imaginen el sonido. El crujido de los huesos, el relincho aterrorizado de los caballos cayendo cientos de metros hacia la nada, el silencio sordo de la nieve tragándoselo todo. Cada paso era una lucha. El camino era estrecho, resbaladizo por el hielo y el barro. Un paso en falso y desaparecías. Los elefantes sufrían terriblemente, sus enormes cuerpos no estaban hechos para esos senderos de cabras. Pero seguían subiendo. Hubo un momento, cerca de la cima, donde un desprendimiento de tierras había borrado el camino. Delante de ellos, solo una pared de roca y un precipicio insondable. El ejército se detuvo. La desesperación comenzó a cundir. Los hombres se sentaron en la nieve, esperando la muerte. Aníbal no se sentó. Ordenó hacer fuego. Grandes hogueras sobre las rocas que bloqueaban el paso. Cuando la roca estuvo al rojo vivo, vertieron sobre ella el vinagre agrio que llevaban en las raciones.
La piedra, sometida al choque térmico, se resquebrajó. Con picos y barras de hierro, abrieron el camino. El hombre contra la montaña. La voluntad contra la materia. Finalmente, llegaron a la cima. Exhaustos. Famélicos. Habían perdido a casi la mitad del ejército. Decenas de miles de muertos. Pero estaban allí. Aníbal señaló hacia abajo, hacia las llanuras verdes del valle del Po que se extendían en la distancia, brumosas y prometedoras. Ahí está, dijo, con la voz ronca. Ahí está vuestra recompensa. Ahora, descendamos y golpeemos a Roma tan fuerte que sus nietos todavía sentirán el dolor. El descenso fue casi tan mortal como el ascenso, con la nieve vieja cubierta por la nueva, creando trampas mortales. Pero llegaron. Cuando Aníbal pisó suelo italiano, ya no era solo un general. Era una fuerza de la naturaleza. Había hecho lo imposible. Había violado las leyes de la lógica y la geografía. Y Roma, que hasta ese momento dormía confiada en sus barreras naturales, despertó con un grito de terror. El lobo estaba en casa. Y no había venido a negociar. Imaginen por un momento lo que vieron los campesinos del norte de Italia, esos galos cisalpinos que odiaban a Roma pero temían su poder. Un día, bajan de las montañas unos espectros. Hombres esqueléticos, con la piel pegada a los huesos, los ojos hundidos, cubiertos de harapos que alguna vez fueron uniformes gloriosos. Caballos que parecían sacos de huesos tambaleantes. Y elefantes. Bestias que nunca habían visto, flacas, rugosas, respirando vapor en el aire helado. Aníbal había salido de España con un ejército imperial. Llegó a Italia con una banda de supervivientes. De los casi 100.000 hombres, le quedaban apenas 26.000. Había perdido más de la mitad de su fuerza solo peleando contra la naturaleza. Cualquier otro general, al ver ese lamentable desfile de fantasmas, habría dado media vuelta o se habría rendido. Pero Aníbal no miraba lo que había perdido. Miraba lo que le quedaba. El acero puro. Esos 26.000 no eran hombres comunes, eran la élite de la élite, supervivientes del infierno blanco. Habían cruzado el límite de la resistencia humana y seguían de pie. Eran una manada de lobos hambrientos liderados por el depredador más astuto de la historia. Roma, por su parte, reaccionó con incredulidad. La noticia llegó al Senado como un chiste de mal gusto. ¿Qué Aníbal ha cruzado los Alpes? Imposible. Deben ser rumores. Pero cuando los informes se confirmaron, la risa se transformó en urgencia. El cónsul Publio Cornelio Escipión, padre del que luego sería el gran rival de Aníbal, se apresuró a interceptarlo en el río Tesino. Aquí ocurre el primer choque. La batalla del Tesino. No fue una gran batalla, fue una escaramuza de caballería, pero fue una revelación. Los romanos, con su arrogancia habitual, cargaron de frente. Pero Aníbal tenía a los númidas. Caballeros, permítanme hablarles de la caballería númida. Eran los mejores jinetes de la antigüedad. No usaban bridas, guiaban a sus caballos con las rodillas y la voz. Eran rápidos, letales, como avispas. Mientras la caballería pesada romana trataba de maniobrar, los númidas los rodearon, lanzaron sus jabalinas y desaparecieron antes de que los romanos pudieran devolver el golpe. El cónsul Escipión cayó herido, atravesado, y solo salvó la vida porque su hijo de 17 años se lanzó al combate para rescatarlo. Roma perdió. Se retiraron. Por primera vez, sintieron el frío aliento del miedo en la nuca. No estaban luchando contra bárbaros desorganizados que cargan gritando y mueren rápido. Estaban luchando contra una máquina de guerra perfectamente engrasada. Pero la verdadera lección de dolor estaba por llegar. Diciembre del 218 AC. El río Trevia. Roma envió a otro cónsul, Sempronio Longo. Un hombre impetuoso, vanidoso, político hasta la médula, que necesitaba una victoria rápida antes de que terminara su mandato para asegurar su gloria política. Aníbal lo sabía. Los espías de Aníbal estaban en todas partes.
Sabía que desayunaba Sempronio, sabía que era un idiota con poder. Y, amigos míos, en la guerra y en la vida, no hay presa más fácil que un tonto con iniciativa. Era una mañana gélida de invierno. Nevaba. Aníbal ordenó a sus hombres que comieran un desayuno caliente, abundante, y que se untaran el cuerpo con aceite y grasa para protegerse del frío. Estaban descansados, calientes y listos. Luego, envió a la caballería númida a provocar al campamento romano. Les lanzaron flechas, insultaron a sus madres, hicieron ruido. Sempronio, furioso, mordió el anzuelo. Sin dejar que sus hombres desayunaran, los sacó de la cama y ordenó cruzar el río Trebia para perseguir a los cobardes cartagineses. El río estaba crecido, helado. El agua les llegaba al pecho. Imaginen a 40.000 romanos cruzando esa agua congelada, con el estómago vacío, tiritando, con las manos tan entumecidas que apenas podían sostener el escudo. Cuando llegaron a la otra orilla, eran bloques de hielo con forma humana. Y allí los esperaba Aníbal. Seco. Caliente. Alimentado. La carnicería fue metódica. Los elefantes aplastaron las líneas frontales. La infantería cartaginesa empujó. Pero el golpe maestro, la firma de la casa Barca, estaba escondida. Aníbal había ocultado a su hermano Magón con 1000 jinetes y 1000 infantes en el lecho seco de un arroyo, cubierto por arbustos, a espaldas de los romanos. Cuando la batalla estaba trabada, cuando los romanos ya no podían más, Magón salió de su escondite y golpeó la retaguardia romana. ¿Han escuchado alguna vez el sonido de un ejército rompiéndose? No es un sonido metálico. Es un sonido humano. Es el grito colectivo del pánico. Los romanos fueron rodeados y masacrados. El río Trebia se tiñó de rojo oscuro, arrastrando miles de cadáveres hacia el mar. Sempronio escapó, pero su honor quedó congelado en ese río. Aníbal era ahora el amo del norte de Italia. Los galos, viendo que Roma sangraba, se unieron a él en masa. Su ejército creció de nuevo. Pero el invierno fue duro. Y la primavera trajo un nuevo infierno. Los pantanos del Arno. Para avanzar hacia el sur, hacia el corazón de Italia, Aníbal decidió tomar la ruta más difícil, la que nadie esperaba, ¿ven el patrón? Cruzó los pantanos de Etruria. 4 días y 3 noches marchando con el agua hasta la cintura, sin lugar seco donde dormir, sobre cadáveres de animales y hombres que caían agotados. La enfermedad se propagó. Fue allí donde Aníbal pagó su propio precio personal. Una infección ocular, terrible, dolorosa, agravada por la falta de higiene y el agotamiento. No había médicos que pudieran salvarle el ojo. Imaginen el dolor punzante, la fiebre, mientras sigues dando órdenes, mientras sigues montado en el último elefante superviviente, el sirio, Surus. Finalmente, perdió el ojo. Ahora, visualicen al hombre. Tuerto. Cicatrizado. Con una mirada que, incluso con un solo ojo, perforaba el alma. Ya no era solo un general, era un mito viviente, un demonio enviado por los dioses para castigar la soberbia romana. Llegamos al lago Trasimeno. Año 217 a.C. Roma estaba histérica. Habían elegido nuevo cónsul. Cayo Flaminio. Otro arrogante. Flaminio quería ser el héroe que trajera la cabeza del tuerto a Roma. Salió con un ejército masivo persiguiendo a Aníbal, que iba quemando y saqueando la campiña toscana, no por crueldad, aunque la había, sino para provocar a Flaminio, para herir su orgullo y obligarlo a cometer un error. Aníbal llevó a los romanos hacia un sendero estrecho que bordeaba el lago Trasimeno. A un lado, el agua tranquila, al otro, colinas boscosas cubiertas por una densa niebla matutina. Aníbal escondió a todo su ejército en las colinas. Todo el ejército. Decenas de miles de hombres, caballos, armas, ocultos en silencio absoluto. ¿Entienden la disciplina que se requiere para que 30.000 hombres no hagan ni un ruido mientras el enemigo pasa debajo de sus narices? Eso no es suerte, eso es liderazgo supremo. Flaminio vio la cola del ejército de Aníbal a lo lejos y pensó que huían.
Ordenó la persecución. Los romanos entraron en el desfiladero. La niebla era espesa, apenas veían a unos metros delante de ellos. Marchaban desordenados, confiados. De repente, la señal. Desde las colinas, el infierno descendió sobre ellos. No hubo tiempo para formar líneas. No hubo tiempo para arengas heroicas. Los cartagineses cayeron sobre los romanos como una avalancha de piedras. Los romanos fueron empujados hacia el lago. Fue una matanza, no una batalla. Los hombres morían ahogados por el peso de sus armaduras tratando de huir al agua, o degollados en el barro de la orilla. 15.000 romanos murieron en 3 horas. Flaminio fue decapitado por un jinete galo que reconoció su armadura. Cuentan los historiadores que el terremoto que sacudió la región ese mismo día pasó desapercibido para los combatientes. Tal era la furia de la matanza que ni siquiera notaron que la tierra temblaba bajo sus pies. Solo existía la sangre, el grito y la muerte. Cuando la noticia llegó a Roma, el pretor subió a la rostra en el foro. Una multitud de mujeres llorando, ancianos temblando y ciudadanos aterrorizados esperaban noticias. El pretor no doró la píldora. Dijo solo 3 palabras. Pugna magna victi sumus. Hemos sido vencidos en una gran batalla. El pánico fue total. Destruyeron los puentes sobre el Tíber. Esperaban ver a Aníbal en las puertas al día siguiente. Nombraron un dictador, Quinto Fabio Máximo. Fabio era un hombre viejo, sabio y, sobre todo, aburrido. Entendió algo que los jóvenes cónsules no. No puedes vencer a Aníbal en el campo de batalla. Es más listo que tú. Sus hombres son mejores que los tuyos. Si peleas, mueres. Así que Fabio hizo algo que odiaban los romanos. Se negó a pelear. Se ganó el apodo de Cunctator, el que retrasa. Seguía a Aníbal a distancia, hostigaba sus líneas de suministro, mataba a los rezagados, pero nunca, jamás aceptaba batalla campal. Aníbal se frustró. Necesitaba victorias. Necesitaba demostrar a los aliados italianos de Roma que Roma no podía protegerlos, para que se cambiaran de bando. Si no había batallas, no había gloria, y sin gloria, la lealtad se enfriaba. Aníbal quemaba los campos de los aliados romanos ante los ojos de Fabio, y Fabio solo miraba. Los romanos, siendo romanos, empezaron a llamar a Fabio cobarde. Vemos cómo queman nuestras granjas y no hacemos nada, gritaban en el Senado. Necesitamos un hombre de verdad, no una niñera. La naturaleza humana es impaciente, amigos. Prefiere un desastre espectacular a una salvación lenta y aburrida. Aníbal también jugó con esto. Cuando sus soldados quemaban las tierras, ordenó que no tocaran las propiedades de Fabio Máximo. Quería sembrar la duda. ¿Por qué Aníbal respeta a Fabio? ¿Acaso tienen un pacto secreto? La intriga política en Roma se volvió venenosa. Finalmente, el mandato de Fabio terminó. Roma, harta de la cobardía, eligió a 2 nuevos cónsules para el año 216 a.C. Lucio Emilio Paulo, un aristócrata prudente, y Cayo Terencio Varrón. Varrón. Recuérdenme ese nombre. Varrón era un populista, hijo de un carnicero, según sus enemigos, un hombre que había llegado al poder prometiendo acción, sangre y victoria rápida. Representaba al pueblo llano que estaba harto de la guerra. Yo traeré la paz a punta de espada, decía. Roma reunió el ejército más grande de su historia. 86.000 hombres. 8 legiones reforzadas. Era una fuerza imparable, una marea de hierro diseñada para aplastar a Aníbal por puro peso numérico. Era el basta ya de la República. Marcharon hacia el sur, hacia Apulia, donde Aníbal había tomado un depósito de suministros en un lugar llamado Cannas. Aníbal tenía 40.000 hombres de infantería y 10.000 jinetes. Estaba superado 2-1. Estaba en territorio enemigo. No tenía suministros garantizados. Cualquier estratega sensato habría huido. Pero Aníbal miró a ese ejército romano gigantesco,
esa masa torpe y pesada llena de reclutas ansiosos y dirigidos por un cónsul imprudente como Varrón, y sonrió. No vio una amenaza. Vio una oportunidad. Vio el escenario perfecto para su obra maestra. La llanura de Canas era plana, polvorienta, azotada por el viento caliente del sur, el Volturno, que levantaba nubes de arena. Aníbal estudió el terreno. Estudió el viento. Estudió al enemigo. Sabía que Varrón estaría al mando ese día, los cónsules se alternaban el mando día por día. Sabía que Varrón confiaría en la fuerza bruta. Poner a toda la infantería en el centro y empujar hasta romper la línea cartaginesa. Era la táctica del martillo. Simple. Brutal. Romana. Aníbal diseñó algo diferente. Algo que desafiaba toda lógica militar de la época. Colocó a sus tropas más débiles, los galos e íberos, en el centro, pero no en línea recta, sino formando un arco, una media luna convexa que sobresalía hacia el enemigo. En los flancos, colocó a su infantería pesada africana, veteranos duros como el granito. Y en los extremos, su caballería superior. Era una trampa. Una trampa psicológica y física de dimensiones colosales. Invitaba a Roma a golpear el centro. Venid, les decía esa formación, aquí está mi punto débil, rompedme si podéis. La mañana del 2 de agosto del 216 AC. Amaneció con un sol rojo sangre. El polvo llenaba el aire, cegando parcialmente a los romanos que tenían el viento en contra, otro detalle de genio de Aníbal. Los tambores sonaron. Las trompetas rugieron. 80.000 romanos avanzaron, haciendo temblar el suelo. Era una visión aterradora. Una pared de escudos y lanzas que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Aníbal estaba en el centro, con sus hombres, arriesgando su vida como uno más. Sabía que el centro tenía que aguantar, pero también tenía que ceder. Tenía que doblarse sin romperse. El choque fue brutal. El sonido de miles de escudos chocando al mismo tiempo fue como un trueno. Los romanos empujaron. El centro de Aníbal, esa media luna, comenzó a aplanarse bajo la presión. Los legionarios gritaban de triunfo. Están cediendo. Los tenemos. Empujaron más. La línea cartaginesa se invirtió, convirtiéndose en una bolsa, un saco. Los romanos, ciegos de furia y victoria, se amontonaron en el centro, apretujándose unos contra otros, buscando la ruptura definitiva. Entraron en la boca del lobo. Y entonces, la trampa se cerró. La infantería pesada africana, que estaba en los flancos y no había entrado en combate, giró hacia adentro. Atacaron los costados expuestos de la masa romana. Al mismo tiempo, la caballería de Aníbal, que ya había destrozado a la caballería romana, regresó y golpeó la retaguardia. Estaban rodeados. Lo que siguió no fue una batalla. Fue una ejecución industrial. 80.000 hombres comprimidos en un espacio tan pequeño que ni siquiera podían levantar los brazos para usar sus espadas. Estaban tan apretados que el miedo se contagiaba por el tacto. Imaginen el horror. El polvo, el calor sofocante, el olor a intestinos y miedo. Los romanos de afuera morían acuchillados, los de adentro morían asfixiados o aplastados por sus propios compañeros. Aníbal había convertido su superioridad numérica en su tumba. Durante horas, los cartagineses mataron. Cortaron, apuñalaron, cercenaron hasta que sus brazos se entumecieron por el esfuerzo. Se dice que Aníbal miraba la escena con su único ojo, impasible, viendo cómo la flor innata de Roma era cegada como trigo en la cosecha. Al final del día, casi 70.000 romanos yacían muertos. El suelo estaba tan empapado de sangre que se convirtió en barro rojo. Entre los muertos estaba el cónsul Paulo, senadores, tribunos, la aristocracia entera de una generación. Varrón, el arquitecto del desastre, huyó cobardemente. Maarbal, el comandante de la caballería de Aníbal, se acercó a él, cubierto de sangre y gloria, y le dijo eufórico: Aníbal, hoy has ganado una victoria que resonará por la eternidad. Déjame ir con la caballería.
En 5 días estará cenando en el Capitolio. Roma está indefensa. Aníbal lo miró. Miró a sus hombres exhaustos. Miró la montaña de cadáveres. Y dudó. Sabía que tomar una ciudad fortificada como Roma sin máquinas de asedio era casi imposible. Sabía que su ejército necesitaba descanso. Necesito tiempo para pensarlo, dijo Aníbal. Maarbal, frustrado, golpeó su muslo y soltó la frase que perseguiría a Aníbal el resto de su vida. Verdaderamente los dioses no dan todos los dones a un mismo hombre. Sabes vencer, Aníbal, pero no sabes aprovechar la victoria. ¿Tenía razón Maarbal? ¿Pudo Aníbal haber destruido Roma ese día y cambiado la historia del mundo para siempre? ¿O fue la prudencia de un genio que sabía que aún no era el momento? Esa duda, amigos, es el punto de inflexión. Cannas fue la cima. La obra maestra del arte militar. Nunca antes y nunca después se ha logrado una victoria de aniquilación tan perfecta. Pero incluso en la cima de la gloria, la sombra de la fatalidad empezaba a alargarse. Roma estaba de rodillas, sangrando, llorando a sus hijos. Pero Roma no era un hombre, era una idea. Y las ideas son difíciles de matar, incluso con 80.000 muertos. En la ciudad, prohibieron llorar en público. Prohibieron pronunciar la palabra paz. Bajaron la edad de reclutamiento. Liberaron esclavos para que lucharan. Incluso sacrificaron a 2 galos y 2 griegos enterrándolos vivos en el foro, un acto de desesperación supersticiosa para calmar a los dioses. No se rindieron. Apretaron los dientes y se prepararon para morir matando. Aníbal esperaba embajadores pidiendo clemencia. No llegó ninguno. Y en ese silencio obstinado de Roma, Aníbal debió sentir, quizás por primera vez, un escalofrío. Había ganado todas las batallas, pero la guerra. La guerra era otra cosa. El silencio de Roma tras Cannas no fue un silencio de sumisión. Fue el silencio de un animal herido que deja de rugir para concentrarse en morder. Aníbal pasó los siguientes años en lo que los historiadores llaman la guerra de desgaste, pero que yo prefiero llamar la lenta asfixia de un sueño. Se movía por el sur de Italia como un león en una jaula cada vez más pequeña. Tomó Tarento, una de las ciudades más ricas, pero perdió la ciudadela. Intentó forzar alianzas, pero los griegos del sur eran volubles y temerosos. Y mientras Aníbal envejecía en campaña, mientras su único ojo se acostumbraba a ver la traición y la decepción, en el bando romano surgía una nueva figura. Un hombre joven. El mismo que había salvado a su padre en el río Tesino. El mismo que había sobrevivido a la carnicería de Cannas. Publio Cornelio Escipión. Más tarde llamado el africano. Escipión no era como los viejos generales romanos. No era un burócrata testarudo. Era un estudioso. Había observado a Aníbal. Había estudiado sus movimientos, sus engaños, su psicología. Admiraba a Aníbal, sí, de la misma forma que un cazador admira al lobo que intenta matar. Entendió que para vencer al maestro, tenía que dejar de jugar bajo sus reglas. Mientras Aníbal esperaba refuerzos en Italia, Escipión hizo lo impensable. No atacó a Aníbal. Atacó su base. Atacó España. En un movimiento relámpago, Escipión conquistó Cartagena la Nueva. Cortó el flujo de plata y mercenarios. Aníbal se quedó aislado en Italia, sin dinero, sin noticias, viviendo de la tierra y de su propia leyenda. Pero el golpe más cruel, el que verdaderamente rompió el corazón de León, llegó en el año 207 a.C. El hermano de Aníbal, Asdrúbal, finalmente logró cruzar los Alpes con un ejército de refuerzo. Traía elefantes, oro y, lo más importante, esperanza. Si los 2 hermanos lograban unir sus fuerzas en el centro de Italia, Roma estaría condenada. Nada podría detener a los hijos del rayo juntos. Roma lo sabía. En un acto de desesperación y audacia, los cónsules romanos interceptaron a Asdrúbal en el río Metauro antes de que pudiera encontrarse con Aníbal. Aníbal esperaba en su campamento en el sur, mirando al horizonte, esperando ver las estandartes de su hermano.
Esperaba noticias. Y las noticias llegaron. Pero no como él esperaba. Una tarde, una patrulla de caballería romana se acercó al campamento cartaginés. No atacaron. Simplemente lanzaron un objeto envuelto en un saco por encima de la empalizada y se marcharon galopando. Los soldados de Aníbal trajeron el saco a su tienda. El general lo abrió. Dentro estaba la cabeza de su hermano Asdrúbal. Pálida, con los ojos vidriosos, la boca congelada en un último grito de batalla. Imaginen el dolor. No el dolor del general que pierde un aliado, sino el del hermano mayor que no pudo proteger a su sangre. Aníbal miró esa cabeza, la tocó con sus manos callosas y dijo, con una voz que debió sonar a ceniza: ahora reconozco el destino de Cartago. Fue el principio del fin. Sin refuerzos, rodeado, con su ejército envejeciendo y disminuyendo, Aníbal se retiró al dedo de la bota italiana, a Calabria. Allí resistió, invicto en batalla, pero derrotado por la logística, durante 4 años más. Como un dios de la guerra olvidado por sus fieles. Entonces, Escipión dio el jaque mate. Invadió África. Desembarcó cerca de Cartago. Los oligarcas de Cartago, esos mismos mercaderes gordos que habían negado ayuda a Aníbal durante años, entraron en pánico. Roma está a las puertas, gritaron. ¿Dónde está nuestro protector? Llamad a Aníbal. Y así, tras 15 años en suelo italiano, tras haber masacrado legiones, burlado cónsules y humillado a la República, Aníbal recibió la orden de volver a casa. La amargura de ese momento debió ser insoportable. Dicen que lloró al subir al barco. No por miedo, sino por rabia. No es Roma quien me ha vencido, dijo mirando la costa italiana que se alejaba, sino el Senado de Cartago con su envidia y su avaricia. Dejó atrás a los veteranos que no cabían en los barcos. Dejó atrás sus sueños de conquista. Volvía a una patria que apenas recordaba, para salvar a unos ingratos que no lo merecían. Año 202 a.C. Sama. El escenario final. El desierto norteafricano, plano, abrasador. 2 ejércitos frente a frente. En un lado, Aníbal. Tiene 54.000 hombres, pero muchos son reclutas novatos, ciudadanos asustados de Cartago. Sus veteranos, los viejos de Italia, son pocos, aunque siguen siendo letales. Y tiene 80 elefantes, pero son bestias jóvenes, mal entrenadas, capturadas con prisa. En el otro lado, Escipión. Tiene menos hombres, pero su ejército es una máquina perfecta, endurecida en las guerras de España. Y tiene algo que Aníbal siempre había tenido y ahora le faltaba. La mejor caballería. El rey Númida Masinisa había traicionado a Cartago y se había unido a Roma. Los jinetes del desierto ahora luchaban para el águila. Antes de la batalla, ocurrió algo extraordinario. Los 2 generales se reunieron. Solos, con sus intérpretes, en el espacio entre los 2 ejércitos. Imaginen esa imagen. 2 titanes. El viejo maestro, tuerto, con el pelo gris, cargando el peso de décadas de guerra. Y el joven prodigio, brillante, confiado, la encarnación del futuro de Roma. Se miraron con respeto. No había odio personal allí, solo la comprensión mutua de 2 hombres que saben lo que cuesta la gloria. La fortuna es caprichosa, Escipión, le dijo Aníbal. Yo era dueño de Italia hace unos años, y ahora estoy aquí, rogando por la supervivencia de mi ciudad. Ten cuidado. La victoria nunca es definitiva hasta que mueres. Toma la paz que te ofrezco. Escipión lo miró y negó con la cabeza. Has llegado tarde con tus lecciones, Aníbal. Preparad las armas, ya que no habéis sabido aprovechar la paz. Se separaron. El destino estaba sellado. La batalla de Sama comenzó con la carga de los elefantes de Aníbal. 80 bestias tronando hacia las líneas romanas. Parecía el fin. Pero Escipión había hecho sus deberes. Ordenó a sus manípulos que no formaran una línea continua, sino columnas con pasillos vacíos entre ellas. Cuando los elefantes cargaron, los romanos tocaron trompetas y gritaron,
asustando a las bestias. Los elefantes, buscando el camino de menor resistencia, corrieron por los pasillos abiertos que Escipión les había dejado, pasando inofensivamente a través del ejército romano como agua por un colador. Al final de los pasillos, fueron acribillados por lanceros en la retaguardia. El arma principal de Aníbal había sido neutralizada en minutos. Luego chocaron las infanterías. Fue brutal. Los veteranos de Aníbal lucharon como demonios. Sabían que no había retirada. Mataban y morían en silencio, con la eficiencia de los profesionales. Hubo un momento en que la línea romana pareció vacilar. Aníbal, incluso con un ejército inferior, estaba a punto de lograr el milagro. Pero entonces, el polvo se levantó en el horizonte. La caballería de Masinisa y Lelio, que había perseguido a la caballería cartaginesa fuera del campo, regresaba. Tal como Aníbal había hecho en Cannas, ahora le tocaba a él sufrir el golpe en la espalda. El martillo cayó sobre el yunque. El ejército cartaginés fue aplastado. 20.000 muertos. 20.000 prisioneros. Aníbal logró escapar a caballo, volviendo a Cartago para decirle al Senado una sola frase. No he perdido una batalla. He perdido la guerra. Cartago se rindió. Fue desarmada, humillada, convertida en un estado vasallo. Se le prohibió hacer la guerra sin permiso de Roma. Se le obligó a pagar tributos astronómicos. El sueño de los Barca había muerto. Pero la historia de Aníbal no termina aquí. Y esto es lo que hace al hombre verdaderamente fascinante. Un hombre común se habría suicidado o se habría retirado a beber vino hasta morir. Aníbal no. Aníbal amaba a su ciudad, a pesar de sus defectos. Fue elegido sufete, magistrado supremo, de Cartago. Y demostró que no solo era un genio con la espada, sino también con los números. Reformó la economía. Luchó contra la corrupción de la oligarquía que lo había traicionado. Hizo que los ricos pagaran sus impuestos. En pocos años, Cartago volvió a ser próspera, capaz de pagar la deuda a Roma sin exprimir al pueblo. Roma observaba, aterrorizada. ¿Cómo es posible?, se preguntaban los senadores. Le quitamos las espadas y ahora nos amenaza con el oro. Este hombre es inmortal. El miedo de Roma y la envidia de sus enemigos políticos en Cartago sellaron su destino nuevamente. Roma exigió su entrega. Aníbal, sabiendo que su propia gente lo vendería, huyó de noche. Comenzó entonces el triste epílogo del exilio. El viejo león vagando de corte en corte por el Mediterráneo oriental. Fue a Siria, con el rey Antíoco, aconsejándole cómo luchar contra Roma. Antíoco no lo escuchó y fue derrotado. Fue a Creta. Fue a Bitinia. Siempre perseguido. Siempre con la sombra de Roma pisándole los talones. Los romanos no podían dormir tranquilos mientras el tuerto siguiera respirando. Se convirtió en el hombre del saco para los niños romanos. Aníbal de Portas. Finalmente, en el año 183 a.C., en una pequeña fortaleza en Libisa, actual Turquía, los soldados romanos rodearon su refugio. El rey de Bitinia lo había traicionado. No había salida. Aníbal, de 64 años, miró por la ventana. Vio las águilas romanas. Vio el final del camino. No les daría el placer de exhibirlo en un triunfo en Roma. No dejaría que lo encadenaran como a una bestia de feria. Sacó un anillo que siempre llevaba consigo. Debajo de la gema había un pequeño depósito con veneno. Miró el veneno. Quizás pensó en su padre Amílcar. Quizás pensó en el juramento que hizo a los 9 años con la mano en el fuego. Odio eterno a Roma. Había cumplido. Había matado a cientos de miles. Había cambiado el mundo. Pero el destino es inexorable. Antes de beber, pronunció sus últimas palabras, cargadas de una ironía suprema y un desprecio infinito hacia sus perseguidores. Liberemos a Roma de su larga ansiedad, ya que no tienen paciencia para esperar la muerte de un anciano. Bebió.
Y el hombre que hizo temblar al imperio más grande de la historia cerró su único ojo para siempre. Amigos, escuchadme bien. La historia de Aníbal no es solo una historia de batallas y elefantes. Es una tragedia sobre la condición humana. Aníbal fue un hombre de voluntad inquebrantable, un genio absoluto, un líder que inspiraba una lealtad fanática. Hizo todo bien. Superó lo imposible. Cruzó los Alpes. Ganó en Cannas. Reformó su ciudad. Y sin embargo, perdió. Perdió porque luchaba contra algo más grande que un ejército. Luchaba contra un sistema. Roma no ganó por tener mejores generales, ganó por tener una voluntad colectiva más fuerte, una capacidad de sacrificio y organización que superaba al genio individual. Aníbal era un hombre contra una máquina. Y aquí yace la lección para nosotros, hombres que ya hemos visto pasar los años. A veces, puedes hacer todo correctamente. Puedes ser el más fuerte, el más listo, el más valiente. Y aún así, la vida te puede vencer. Pero, ¿significa eso que el esfuerzo fue en vano? Miren la historia. Han pasado más de 2000 años. Roma cayó. Sus templos son ruinas. Sus dioses están muertos. Pero el nombre de Aníbal. El nombre de Aníbal sigue brillando con una luz oscura y terrible. Lo recordamos no porque ganó, sino por cómo luchó. Por su negativa a arrodillarse. Por su capacidad de mirar al abismo y sonreír. El éxito, caballeros, es efímero. El imperio que construyes, el dinero que ganas, todo eso se convertirá en polvo. Lo único que nos pertenece, lo único que nadie, ni siquiera Roma, ni siquiera la muerte, puede quitarnos, es nuestra dignidad. Es la fidelidad a nuestros juramentos. Es el coraje de mantenernos de pie cuando todo el mundo espera que caigamos. Aníbal murió exiliado y envenenado, pero murió libre. Murió bajo sus propios términos. En este mundo moderno de hombres blandos, de promesas rotas y de honor barato, la figura del tuerto nos recuerda una verdad incómoda. La grandeza no se mide por la victoria, sino por la magnitud de la resistencia ante el destino. Si la vida os acorrala, si los Alpes se alzan frente a vosotros y el mundo os dice que es imposible. Recordad a Aníbal. Recordad que no hay camino, pero que la voluntad puede abrir uno a través de la roca ardiendo. Gracias por acompañarme en este viaje a la oscuridad de la historia. Si valoráis la verdad y el honor, suscribíos. Nos veremos en el próximo relato. Honor y fuerza.